Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca hablar del gobierno de España y Sánchez. Pero antes quería indicaros que estos días he estado un poco ausente, un poco desaparecido del canal, pues porque me tenía que centrar un poquito en las tiradas personales, los trabajos personales que me estáis haciendo. Quería dar un servicio de calidad y estaba un poco más cansado porque las últimas semanas he subido muchos vídeos, he subido mucho trabajo de adivinación y pues simplemente quería tomarme un pequeño respiro de esos vídeos del canal para poder dar un buen servicio individual a aquellos que me habéis contratado. Con la promoción de mayo he tenido la agenda súper a tope y bueno, pues he primado antes que el canal las sesiones individuales, cosa que me parece que es bastante normal. Os dejo por aquí un poco las impresiones de los usuarios que he tenido estas semanas. Y nada, ahora en junio no tengo ninguna promoción, pero sigo aceptando eh, pues nuevas contrataciones, por así decirlo. Así que ahora sí, comenzamos. Bueno, una de las preguntas más frecuentes que me estáis haciendo siempre en comentarios es sobre el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, que qué va a pasar, qué está pasando, qué va a ocurrir. Entonces, bueno, voy a utilizar los distintos oráculos y el tarot para hacer distinto tipo de preguntas, ¿vale? Ahora con el caso de Aldama, con el caso de Ábalos, el caso de Coldo, se suma lo de las imputaciones de la mujer de Sánchez, el hermano de Sánchez y ahora lo de la fontanería. Entonces, bueno, son muchas cosas que nos dan a entender que algo pasa, algo está pasando en el gobierno y bueno, también estamos aquí con la situación de Feijóo, que ahora dice que va a hacer una moción de censura, que no sabemos si va a ser o no apoyada por otros grupos como Vox, como Sumar, que a Sumar también le interesaría mucho que hubiera mucha limpieza, ¿no?, dentro del gobierno. Y bueno, pues cada vez hay más casos de corrupción, también hay casos de corrupción en el PP, por supuesto, que están que sí, aquel que se relaciona con narcotraficantes, el que usa trajes, el que, bueno, millones de casos. Entonces vamos a usar el tarot para ver un poco el efecto del gobierno de España en general, cómo nos está afectando o cómo va a ir a evolucionar el gobierno de España pues en general, a ver, las cartas quieren hablar, aquí sale el loco es una carta positiva, nos está hablando de inocencia, de una inocencia que nos permite avanzar, empezar nuevos comienzos, nuevos avances y demás. Con este tarot, con este oráculo vamos a hablar también en general del gobierno de España, que nos hable de una situación general del gobierno de España. Luego volveré a barajar, ¿vale? Pero esto es una situación general que queremos ver del gobierno de España. Con este oráculo vamos a hacer una pregunta concreta sobre qué eventos principales vienen a España, qué eventos principales van a ocurrir próximamente con el gobierno de España, ¿vale? A ver si vemos continuidad, vemos cambios, vemos chantajes, a ver qué podemos ver. Con este oráculo vamos a hacer una pregunta, sabéis que siempre uso este oráculo para el pueblo. ¿Qué efecto tiene la política de España sobre los españoles? ¿Cómo nos está afectando el gobierno de España a los españoles? Si nos viene bien, nos viene mal. Bueno, sale la carta de la música, del divertimento, pero bueno. Y finalmente con este oráculo vamos a hablar un poco del estado general del gobierno español, ¿vale? ¿Qué influencia hay principal? ¿Cómo está afectando al gobierno de España? ¿Qué está afectando el gobierno de España? ¿Y cómo va a evolucionar, a fluir? Bueno, ¿qué tenemos en el gobierno de España? ¿Qué hay oculto en el gobierno de España? ¿Vale? Van a ser preguntas concretas y sé que muchos me estáis preguntando si al final el gobierno de Sánchez va a terminar o no. Me lo estoy dejando en muchos comentarios. Por cierto, poco se está hablando del vídeo del 15 de mayo, donde yo ya os advertí que después del 15 de mayo algo iba a pasar, iba a ocurrir y que iba a salir algo a la luz. Yo creo que ese 15 de mayo, ese vídeo, yo estoy hablando de lo que le está pasando con la fontanería, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver a barajar. Espero vuestro like, si os ha gustado el vídeo, si os gusta el vídeo. Espero vuestro like. Espero que me dejéis en comentarios aquello que consideréis que me tenéis que preguntar en comentarios. Si queréis que concrete algo más, si queréis que os pregunte
es la pregunta más grande que me estáis haciendo en redes sociales, pero yo supongo que saldrá respondida en este vídeo, y es si va a haber algún cambio de gobierno, si Sánchez va a dimitir, si se le va a imputar, si se va a acabar el gobierno de Sánchez, si se van a adelantar las elecciones o va a haber algún tipo de cosa. Sé que mientras que estoy barajando no se están oyendo las cartas, y esto es porque durante los 10 primeros minutos de este vídeo, que va a durar 33 minutos, se me ha ido el micrófono de vacaciones. Con este calor, mirad, hasta las cartas salen disparadas. Con este calorón, pues el micrófono durante los 10 primeros minutos no ha grabado nada, entonces pues me toca volver a grabar. Pero vais a ver concretamente, justo cuando me doy cuenta que el micrófono no está grabando, hago un resumen de toda la tirada, entonces vais a ver que aquí no hay trampa ni cartón, ¿vale? Podría haber cortado el vídeo y haberos mostrado directamente esto, agitándolo rápido y mostrándoos las cartas, pero no lo he querido hacer, no he querido cambiar el tiempo. Bueno, aquí el 4 de oros comento que habla de protección económica y habla de bienestar económico o de un aparente bienestar económico, y lo mantengo, ¿vale? Porque, bueno, están viendo cifras positivas sobre lo que es el paro, el crecimiento económico y la disminución en la pendiente de inflación y aumento en la pendiente de aceleración económica. Entonces, bueno, para que no haya ni trampa ni cartón, he mantenido el vídeo original, solo que ahora estoy haciendo la voz en off. Además, aquí comentaba, mira, salía la carta de la muerte física, hablaba de cambios, vaticinaba lo que va a ser el resto de la tirada. Y, insisto, como yo cuando hago este tipo de vídeos no expreso mi opinión, sino que simplemente hablo de lo que me manifiestan las cartas, pues para que nadie me diga que si soy de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de centro, de fuera, de PSOE, de IU, de Cacao, de PP o de un partido o de otro, pues estoy manteniendo el vídeo tal cual lo grabé. Y en cuanto pase el minuto 10 y 11 segundos, creo que es, pues recuperamos el audio original, ¿vale? Mientras tanto, pues me toca estar haciendo la voz en off. Aquí, sabéis que esto siempre lo hago con los ojos cerrados, me costó mucho entender el vídeo, entender la energía que me estaban transmitiendo, pero bueno, finalmente elegí el grupo de la derecha. Y aquí tenemos tanto la carta del karma, que me está hablando de una energía pues tipo rueda y juicio final. En este tarot me está hablando de las de espadas, que son caminos que tienen que avanzar, que tienen que ocurrir por culpa de esta justicia o de esta energía karmática. Y me sale la reina de copas, que ya sabéis que en este tarot a mí me representa a la vicepresidenta del gobierno, jefa de Sumar, Yolanda Díaz. El resto de cartas están hablando primero de unas energías pues que son un poco curiosas, ¿vale? Por un lado tenemos la torre, la muerte. Bueno, aquí estoy añadiendo una carta más porque termino con la suma sacerdotisa y nunca termino las tiradas con arcanos mayores. Entonces, bueno, lo que os decía al principio de la tirada, lo que se nota es una energía de que el gobierno de España ha llegado a la cresta de la ola, ¿vale? Ha cumplido con todo lo que tenía para aportar, ha traído todo ese tipo de energías que quería aportar, ha cumplido con aquello. Bueno, aquí necesité conectar con la bola de cristal para empezar a canalizar la energía del tarot, ¿vale? Es que fue una tirada bastante complicada, ha sido una tirada bastante difícil y encima se ha cortado el audio, ¿vale? Cuando lo he subido a YouTube y lo he escuchado, estos 10 minutos, como digo, se han cortado en YouTube y yo ya no tenía el vídeo original. Entonces, pues nos decía, la carta del karma, que es la carta del juicio, es un juicio con una justicia kármica y una justicia humana que de alguna forma viene a generar un cambio en el gobierno de España, que de alguna forma viene de la mano de la reina de copas o va a favorecer a la reina de copas. Vale, que, insisto, yo en este tarot la veo como si fuera Yolanda Díaz, ¿vale? Pues ha dado la casualidad que usó este tarot y ha dado la casualidad de que salía esta carta. Estas cartas de copas, la templanza, me habla un poco de la situación en la que se encuentra actualmente el gobierno de España, en la que ya ha alcanzado la cresta de la ola, ya ha llegado a todo aquello a lo que tenía que llegar, ya ha aportado todo aquello que iba a aportar y actualmente se siente pues el presidente de España en una posición de templanza, de calma, de intentar
aparentar que no hay tormenta e intentar aparentar que todo está en orden, que todo está correcto y que él ya ha logrado todo lo que quería lograr. Ha conseguido algunos logros, las cifras del paro, el tema de la inflación, el tema de la economía, pero la situación está estancada, está enquistada. El 3 de corazones, el 3 de espadas, son 3 espadas al corazón que están bloqueando cualquier tipo de energía, de avance sobre el gobierno de España. Lo están bloqueando totalmente. O sea, hay una situación de bloqueo, de sufrimiento, que aunque esté enmascarado por la templanza, está ese sufrimiento y 3 espadas que cortan cualquier tipo de avance, de evolución del gobierno de España, de cualquier tipo de capacidad de seguir adelante, de avanzar. Ojo, que ese 3 de espadas viene con el 9 de espadas, que también es un momento de estar completamente bloqueados, completamente sin saber ver, oír, escuchar, sin poder movernos. Y todo esto viene cortado o arrastrado completamente con la torre y la muerte, ¿vale? Ahora os explicaré muy bien a qué sensación me trae esa torre y esa muerte respecto a esta tirada, teniendo en cuenta que estamos partiendo de la carta del juicio, de esa carta del karma, y vamos hacia la reina de copas, ¿vale? Bueno, esta es la tirada, ya habéis visto en qué posición han salido las cartas, veis que no hay trampa ni cartón y quedan apenas 10 segundos para que se restablezca el audio. Entonces, bueno, me vais a ver manejando un poquito las manos, pero es que no quiero que se pierda el audio original. Os dejo. Gracias por ver el vídeo y paciencia. Espero que se haya grabado todo esto. Bueno, a ver. Bueno, voy a seguir. Y si no, pues luego ya lo grabaré en off. ¿Qué más? Es que no había activado el micrófono. Bueno, como os decía, el gobierno de España estaba en la cresta de la ola, pareciera que han alcanzado todo lo que querían alcanzar y aunque aparentemente Sánchez ha estado calmado hasta ahora, ya ha habido momentos en los que Sánchez de alguna forma ha petado, ¿no? Ha habido ya momentos en los que él ha desaparecido del gobierno, creo que fueron 7 días, y ha vuelto. Bueno, pues parece que de nuevo todos los caminos para Sánchez se cierran, ¿vale? Está, como he dicho antes, pero por si no se ha grabado, lo repito, caso Aldama, caso Santos Ferraz, está el caso Coldo, está lo de Ábalos, ahora la fontanería de Leire Díez, está lo de su hermano, está lo de su mujer, todas esas cosas que, por cierto, vuelvo a decirlo, lo de la fontanería del PSOE ya dije yo que se iba a destapar en el vídeo que grabé para el 15 de mayo. Entonces, bueno, parece que la situación para el gobierno de España empieza a ser esta, empiezan a bloquearse todos los caminos, no solamente el de los presupuestos generales del Estado, y finalmente parece que hay como una situación de bloqueo máximo en el que todo queda como bloqueado, congelado, no sabemos hacia dónde movernos, no sabemos, no podemos ver, no podemos movernos y si nos movemos estamos en peligro. Veo que esta situación se desbloquea, además se desbloquea de una forma bestial, ¿vale? Porque aparecen 3 cartas de desbloqueo brutales, el karma, que en el tarot de las brujas se llama el karma, pero que en otros tarot es como la rueda de la fortuna, el juicio, ¿vale? El juicio final. Tenemos la torre que tranca todas las estructuras se caen, lo que está movido se cae, y la muerte que habla de un fin de ciclo. Este fin de ciclo me habla por 2 lados. Por un lado me habla de esta situación de bloqueo en la que todo está bloqueado y paralizado, pero por otro lado también me habla de una tendencia al cambio del gobierno de España, ¿vale? Una tendencia que ya está, ¿vale? Todo lo que os estoy hablando es algo que ya está puesto sobre la mesa actualmente. Es una energía, la tendencia ya está puesta encima de la mesa, es la energía de este cambio. A este cambio se le suman este espía, ¿vale? Sota de espadas, que es el gran espía, este espía que está obrando por voluntad de otras personas para de alguna forma intentar cambiar un poco la voluntad de lo que es el gobierno actual de España, y muchas cosas que están ocultas se quedan descubiertas, ¿no? Hay muchas situaciones que quedan sin control. Este espía está intentando controlarlo. Creo que este espía, estamos hablando de Leire Díez, esta fontanería del PSOE, que es una maniobra por parte del PSOE, la última maniobra que les quedaba, pero no, insisto, no contra la oposición, también está actuando contra Sumar, también está actuando
contra la UCO, contra la Guardia Civil. Este espía es el canto de cisne que le queda al gobierno actual de España para intentar de alguna forma chantajear y mover y actuar en contra de la maquinaria, pero insisto, la víctima principal a día de hoy con la que hay resultados de la fontanería del PSOE tiene que ver con Sumar, ¿vale? Toda esta fontanería es una fontanería que está utilizando el PSOE para permanecer dentro de donde se encuentra, para mantenerse agarrados, enquistados en la situación donde están, ¿vale? Es una fontanería que genera una red de inteligencia paralela a lo que ya tenemos e insisto, y esto ya lo dije en el vídeo del 15 de mayo y lo vuelvo a repetir, esto solo Leire Díaz y Santo Fernández y las amenazas al Dama son solo la punta del iceberg, ¿vale? Hay mucho más por debajo de lo que no sabemos, hay muchas más raíces en las que están imbricadas, por supuesto no solamente es el PSOE el que tiene fontanería, PP, Vox y Sumar, sobre todo PP y Sumar, también tienen unas grandes fontanerías al respecto y todas estas fontanerías al final están imbricadas unas con otras y si tiramos del hilo al final van a salir todos perjudicados. Pero esta punta del iceberg, como os digo, va a generar muchos conflictos. A partir de ahora la confianza en el gobierno se va a caer, la confianza entre socios se va a caer, la confianza entre miembros de los partidos se va a caer y va a haber un cambio de tuercas en, digamos, quién tiene la voz cantante. A partir de ahora, el gobierno de España no va a ser un gobierno de ideologías, no va a ser una cuestión de afinidades políticas, no va a ser una cuestión económica, va a ser una cuestión de ver quién tiene más mierda sobre el otro. Si el PSOE tiene más mierda sobre el PP, el PSOE ganará. Si Sumar tiene más mierda que el PSOE, entonces será Sumar la que empieza a dirigir el cotarro. Y si el PP es el que tiene más mierda sobre Sumar y sobre el PSOE, será al final las medidas del PP en las que vayan ganando. Y por lo que me transmiten las cartas, con todas estas energías acuáticas, esta reina de copas, la suma sacerdotisa, creo que al final la que más mierda tiene sobre socios de gobierno y oposición es el partido Sumar. O, que también puede ser otra opción, Sumar sea la que menos mierdas, menos esqueletos tenga en el armario y por lo tanto la que sobre menos poder tengan con ellos. ¿Qué pasa con Vox? No veo la energía de Vox en ningún sitio, ¿vale? Creo que Vox va a mantenerse, porque esto también me lo habéis preguntado, va a mantenerse a un margen, porque en esta fontanería él apenas tiene fuerza, apenas tiene energía, pero él va a intentar siempre estar a favor de sus principios, ¿no? Del España, el español por encima, el primero, y la economía por encima. Y en base a eso es como él se va a ir dirigiendo dentro de la política española. Igual con Salf, ¿vale? Porque es un poco lo que me está transmitiendo las cartas. Respecto a grupos independentistas y grupos minoritarios que forman parte del gobierno actual, pues va a ser un poco lo que os digo. Ellos van a intentar defender sus ideales, sus intereses, pero subyugados a la fontanería, a quien tenga más esqueletos en el armario. Si tú tienes 10 esqueletos en el armario y yo tengo 6, tú vas a tener más que perder que yo. Pero para eso yo tengo que descubrir tus 10 esqueletos. Si tienes 10, yo te descubro 2 y yo tengo 6, al final soy yo el que tengo que perder y por lo tanto estoy por debajo de ti. Entonces, como os digo, yo creo que Sumar tiene pocos esqueletos o pocos descubiertos y tiene mucha información sobre los otros grupos. Tampoco veo la energía de Feijóo por ningún lado. Feijóo, a mí personalmente, ya sabéis que es una persona que no me parece que sea una persona con mucha carisma ni que sea un buen líder para el PP actualmente. Supongo que el PP tendrá muchos esqueletos en el armario, no sé si tantos o no como el PSOE, pero sin duda veo que la tendencia es que ante esta ruptura del gobierno de España, una ruptura al menos de confianza, una ruptura al menos de puertas cerradas, en la que empieza a ganar fuerza es Sumar, ¿vale? Y pues van a haber una serie de cambios, ¿vale? Este 8 de copas me habla de cambios en las que
pues yo creo que se van a hacer pagar a muchos títeres, se van a hacer pagar a muchos cabezas de turco y se van a eliminar a bastantes personas que sean los dueños o los responsables de estos escaletos, ¿vale? Por lo tanto, creo que ahora va a empezar un proceso de no solamente pelea interna dentro de los políticos, sino de limpieza de armario por parte de los políticos, precisamente porque ahora va a ser esa la moneda de cambio. Ahora va a tener poder en el gobierno de España el que menos armarios tengan menos esqueletos tengan en el armario, o el que menos esqueletos sean descubiertos por los demás, ¿vale? Y esa es la tendencia que veo a continuación y hasta el final de lo que soy capaz de ver, ¿vale? Creo que esto va a ser una cuestión de muchos años por delante. No veo que vaya a haber un cambio, una quiebra de gobierno. Posiblemente la moción de censura de Feijóo se haga, pero no va a tener resultado, va a quedar en agua de borrajas y no creo, es que me han mandado un fake en el que Sánchez presentaba la dimisión, era obviamente inteligencia artificial, y me está viniendo en la cabeza Sánchez diciendo, presento mi dimisión, pero creo que es solamente por el fake y que estoy apelando a esa energía del fake. No sé, es lo que os puedo decir. Creo que va a haber pocos avances más en lo que es el gobierno de España. Un posible adelanto electoral de muy pocos meses, máximo 3-6 meses, no se va a hacer mucho más adelanto electoral, poniendo de excusas los presupuestos generales del Estado, gastos en defensa, temas más que tengan que ver con la economía que con lo que tengan que ver con la sociedad, todo detenido, ¿vale? Y aferrándonos constantemente el gobierno actual de España a cada éxito, cada triunfo que tengan, que va a ser éxitos y triunfos, sobre todo a nivel, insisto, del paro, de primas de riesgo y demás. Me viene a la cabeza que no hay una disminución de la aceleración, ¿cómo se llama? Ay, este término económico se me ha olvidado. La inflación. No es que la inflación se detenga en España, no va a haber una inflación negativa, sino que la pendiente de esa inflación va a ser cada vez más pequeña y por lo tanto vamos a tener menos inflación que a lo mejor otros países de Europa, pero ya venimos de una inflación bastante gorda, ¿vale? Entonces, mientras que la curva, la pendiente, no sea negativa, no vamos a poder hablar de disminución de la inflación. Pero se va a maquillar esos resultados como que la inflación y la prima de riesgo y el paro están disminuyendo, y eso va a ser como gran éxito que va a hacer que Pedro Sánchez se mantenga en el poder, ¿vale? Veo que como una carta bastante, o sea, una combinación de cartas bastante poderosas, y por eso está la suma sacerdotisa aquí, en este caso, junto con el 8 de bastos. O sea, me estoy centrando en estas 4 cartas. Lo que me están diciendo es que posibles, creo que dentro de poco ha habido o va a haber una manifestación en contra de Sánchez a raíz de esto de Aldama, de Santos Ferraz y de Leire Díaz, que van a hacer una serie de manifestaciones en la calle. Cuanto más fuertes sean estas manifestaciones y más agresivas dentro de lo que cabe contra el gobierno actual de España, más fuerte va a ser la tendencia que vaya a hacer que pueda haber una aceleración por parte de los políticos actuales para adelantar las elecciones. No va a haber dimisión por parte de Sánchez, y si esta oleada de manifestaciones es lo suficientemente fuerte como para que Feijóo finalmente consiga apoyos para presentar la moción de censura, mayor va a ser la posibilidad de que Feijóo presente la moción de censura, aunque, insisto, no veo que esta moción de censura, por lo menos a día de hoy, consiga que salga adelante. PNV va a dar una sorpresa respecto a esta moción de censura, y lo interesante es que sale la carta del 4 de bastos, que es una celebración, una alegría, una felicidad, que pudiera... Lo que pasa es que, claro, como yo estoy orientando la tirada desde el punto de vista del gobierno de España,
no es que vaya a haber un cambio de gobierno de España, es que lo que se va a celebrar, yo creo, es que esta moción de censura no sale a la luz precisamente porque la suma sacerdotisa, que en este caso es Yolanda Díaz, tiene muchos armarios, muchos esqueletos descubiertos en el armario ajeno, ¿vale? Pero insisto, eso porque es lo que me vibra en las cartas. La combinación de estas tres cartas, 8 de bastos, habla de limpieza, suma sacerdotisa habla de cosas que están ocultas, 4 de bastos me habla de cosas que se celebran. Si leyeran las cartas tirando de manual, lo que os estaría diciendo es que vamos a celebrar que muchas cosas que están ocultas van a salir a la luz, y al salir a la luz muchas cosas ocultas, se va a hacer una limpieza de la situación actual, y el que está causando que la situación actual sea incómoda, porque es el objetivo de la pregunta, es el gobierno de España. Por lo tanto, vamos a celebrar cambios y limpiezas en el gobierno de España. Tiene sentido teniendo al final del corte la carta de la Reina de Copas, porque nos estaría diciendo que de alguna forma la Reina de Copas va a ser Yolanda Díaz, va a ser la persona que a partir de ahora de alguna forma pueda dirigir el cotarro, aunque sea de puertas para adentro. Es como que la credibilidad de Sánchez se pierde y pasa a ser una marioneta de esta Reina de Copas, porque esta Reina de Copas ha encontrado, y es lo que celebra, ha encontrado muchos esqueletos en el armario del PSOE, muchos esqueletos en el armario del PP. Al fracasar la moción de censura por parte del PP, Yolanda Díaz le dice: si no quieres que uno, publique todos estos esqueletos que tienes en el armario, y dos, apoye al PP en la moción de censura, tú y yo vamos a hacer un acuerdo y ahora vas a gobernar con lo que yo te dicte. Creo que esa es un poco la lectura en la que converge la energía de las cartas con lo que dicen las cartas tirando de manual. Lo vuelvo a repetir porque como me acaba de venir la luz a la cabeza, creo que Yolanda Díaz tiene pocos esqueletos en el armario, pero ha descubierto muchos tanto en el PP como en el PSOE. Como se va a lanzar la moción de censura, Yolanda Díaz le va a decir a Sánchez: ojo, tengo 17 esqueletos tuyos en mi armario, descubiertos en el armario. O los publico o apoyo la moción de censura. Si no quieres que los haga públicos, ni quieres que vayamos a la moción de censura, a partir de ahora vas a ser mi esclavo. Y entonces este va a aceptar ser su esclavo, y es lo que va a celebrar Susana Díaz, que a partir de ahora la política del PSOE va a tender a ser la política de sumar. Todo esto, por supuesto, a puertas cerradas. Hasta ahí la lectura de lo que es el tarot. Vamos a ir a lo que dicen los oráculos, y os recuerdo que no veo cese de gobierno actual, ni veo que se vayan a adelantar las elecciones más de 3-6 meses, ¿vale? Con este oráculo quería... estoy en la edad del pavo, estoy cambiando de voz. Con este oráculo quería ver un poco la situación general del gobierno de España. Estamos hablando de mantenernos firmes, aparentemente de puertas para afuera, aunque de puertas para adentro las situaciones puedan ser muy dolorosas, y mantener o hacer prevaler esos talentos en momentos de cambio. Creo que esta es la actitud que va a tomar Pedro Sánchez, en mantenerse firme, aunque por dentro esté temblando. Ya lo dije antes con el tarot, y esta va a ser la situación de la Reina de Copas. El saber aprovechar estas influencias de cambio que pueden tumbar a Pedro Sánchez para utilizar sus talentos para gobernar sobre Pedro Sánchez. Creo que es una definición bastante buena de lo que había visto yo con el tarot, ¿vale? Es una confirmación un poco de lo que yo había visto, ¿vale? En cualquier caso, ambas cartas me hablan de perpetuidad del gobierno actual, con ciertos cambios, ciertos matices, una influencia de cambio muy fuerte. Es como un río que impacta contra la montaña para erosionar a la montaña, en la que vamos a aprovechar la fuerza del río, de esa energía de cambio, para beneficiar de alguna forma al gobierno, a España, desde el punto de vista de este zorro, que yo creo, insisto, es la gente de Sumar. Cambios principales que pueda haber actualmente en el gobierno de España: el poder de los volcanes, ¿vale? El poder de los volcanes, esta carta, la carta 9 del tarot elemental, siempre está hablando de una energía
que está fuera de control, esa luna que aparecía en el tarot, una energía que está fuera de control que va a provocar un cambio, el poder de la transmutación del fuego, un proceso casi alquímico, en el que este fuego de alguna forma va a arrasar con cosas buenas y con cosas malas y va a permitir cambios a mejor y a peor en algunas circunstancias. Creo que de nuevo este volcán está hablando de la capacidad de cambiar, la capacidad de transmutar, la capacidad de cambiar esta montaña, ¿vale? Va a ser la energía de cambio que va a impactar contra la montaña, que va a ser más fuerte que un río, porque es un volcán que estalla. Ante esta energía del volcán es a la que el zorro se va a tener que adaptar y va a saber aprovechar la energía del fuego y de la transmutación para poder, de alguna forma, empezar a coger las riendas de la política española y hacer esa celebración de la que estaba hablando. Y por otro lado es la energía, el poder del gobierno actual de demostrar que ellos son los que mandan y tienen más poder que la propia moción de censura presentada por Feijóo. Esta carta, que es la más importante para mí, cómo nos influyen los políticos a los españoles, la voy a dejar para luego. Vamos a hacer esto, que es como una radiografía del gobierno actual. La radiografía del gobierno actual es la madrina de Hermes, Mnemosyne, ¿vale? La diosa que cuando morimos nos da agua para olvidar nuestra vida anterior. Es la diosa de la inspiración y la memoria, ¿vale? Esa es un poco la representación de la carta actual. Lo dejaré en comentarios, no tengo aquí la guía, esta carta no me suele salir mucho. Dejo salir la carta 9, sale la carta 8, eso es llamativo. No es una carta que me suele salir mucho, no estoy muy familiarizado con ella. Mitológicamente ella es una diosa de la inspiración, pero sobre todo es la diosa de la memoria. Como digo, amadrinó a Hermes en el Olimpo, aunque no era una diosa olímpica propiamente dicho, y es la diosa que cuando morimos y vamos a volver a reencarnar nos da un líquido, una poción para que olvidemos nuestras vidas anteriores y podamos empezar de cero. Encarna un poco la energía del loco, esa energía de inocencia para empezar a caminar de cero, pero no encarna una energía de renovación, ¿vale? ¿En qué sentido? Ella no interviene en que si el alma muere y reencarna o no, simplemente se encarga de borrar la memoria, ocultar, retirar temporalmente la memoria de aquel que va a renacer para que su vida actual, nueva, no sea interferida por sus vidas pasadas, ¿vale? Os dejaré en descripción la esencia de Mnemosyne, pero creo que en el conjunto de la tirada está hablando de esqueletos en el armario, cómo vamos a hacer cosas malas, Koldos, Ábalos, también por supuesto hay casos de corrupción en el PP y yo creo que en todos los políticos, como todas estas cosas malas se ocultan en el armario a posta, como el violador lo ocultamos que es un violador y le dejamos que siga de ministro, que Íñigo sabemos cómo es pero vamos a ponerle al frente de tal partido, que este mete la mano en el gobierno, esta roba cremas, esta es una soberbia, este hace el caso no, este se pone trajes, este se quita trajes, este es amigo de los narcotraficantes, este es amigo de no sé qué, pero todos nos olvidamos y vamos como personas impecables y pulcras al gobierno. En conclusión y con cariño a Mnemosyne, creo que esta carta lo que está encarnando es que el gobierno de España actualmente está completamente podrido, pero todos miramos hacia otro lado, guardamos nuestros esqueletos en el armario para gobernar de la mejor forma posible y pues Mnemosyne también yo creo que se encabrona y nos está haciendo un ejercicio de regresión a vidas pasadas y está sacando esos esqueletos del armario. Entonces creo que esa es la energía que quiere encarnar esta carta. Insisto, lo dejaré en comentarios si me aproximo a ello o no, pero es lo que me está vibrando a mí. Hay muchas cosas ocultadas que nos hemos querido olvidar o hemos querido mirar hacia otro lado dentro de todos los políticos de España y Mnemosyne viene a sacarlos a la luz. ¿Cómo nos está influyendo todo esto a los españoles? Pues a lo Plutón, no me extraña. Plutón es el dios del inframundo, el dios de la muerte, no de la muerte como tal, sino del inframundo,
el que dirige el tártaro, el que dirige todo lo que está muerto, el que juzga al muerto, el que gobierna sobre Cerbero, el que es capaz de establecer los castigos más feos posibles, aquel que sabe juzgar y sabe sacar a la luz y hacer que vaya a los campos elíseos aquellos que son buenos, aunque él no tenga potestad sobre los campos elíseos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esta carta resume muy bien que el gobierno actual de España, la influencia que tiene sobre los españoles es bastante mala, bastante negativa. Es una carta que yo, si se lo tuviera que poner a algún político, se la daría a un dictador como el de Corea del Norte, que hace bailar a las presas embarazadas pegándoles tiros en los pies para que salten y escapen de las balas y bailen haciendo el reloj. No sé si habéis visto ese documental, esos gráficos sobre las torturas a las que somete el gobierno de Corea del Norte a sus presos políticos, que son un porcentaje muy alto de la población, no sé si hablaron del 60%, de que cada vez que un político, un militar hace algo malo, le atan a un misil y amenazan, a veces lo hacen, con disparar ese misil con la persona atada, pues ese tipo de gobernante es Plutón, que aunque Plutón como tal no es malvado, pero sí que encarna esa energía maléfica, pues yo creo que es lo que transmite esta carta, maldad. Entonces, la influencia actual de los políticos del gobierno de España sobre los españoles es bastante mala. Esta es una confirmación a algo que me habéis preguntado y creo que vale con la respuesta. Sé que habrá gente que les cueza esta pregunta, sé que habrá gente que les cueza esta respuesta. Insisto, no son mis cartas, o sea, no son mis opiniones, puede que en algunas cosas esté de acuerdo, puede que no, pero es lo que han dicho las cartas. Yo he barajado delante de todos vosotros para que no digáis que es que soy un facha, o es que soy un zurdo, o es que soy un tal, no. Las cartas son las que dicen, y si se te ocurre otra interpretación sobre todo el conjunto de cartas, te doy la bienvenida a que me la dejes en comentarios. Hasta ahí el vídeo de hoy. Un abrazo de luz y hasta pronto.